sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! En este evangelio es necesario tener en cuenta dos elementos importantes. Primero, la geografía y luego la cronología del evangelio. En cuanto a la geografía, que nos habla de Jericó, Jericó es una ciudad de las más antiguas que existen en el mundo. Está ubicada a 300 metros más o menos bajo el nivel del mar. Es una ciudad que está en plena zona desértica. Allí los grandes, los poderosos, los ricos de Jerusalén solían construir sus viviendas y sus casas para pasar la época de mayor frío en Jerusalén, pasarla allí porque el clima les favorecía. Jericó es una ciudad donde existen muchos mendigos, mucha gente afectada por enfermedades de la vista. En aquella época, como en el día de hoy, las fuertes tormentas de arena afectan a la vista, trayendo como consecuencia que muchos de ellos pierdan la vista, no solamente en la época de Jesús, sino inclusive en esta época. Es decir, las tormentas de arena más los fuertes rayos solares naturalmente dañan la vista. De modo que es una ciudad en la cual reside mucha gente que ha tenido problemas de visión. Herodes había construido también su palacio, donde él iba a pasar allí sus ciertos periodos cuando el clima de Jerusalén no le favorecía. Jericó era la antesala de Jerusalén. Por allí llegaban todos los peregrinos. Naturalmente habían otros caminos, pero eran peligrosos. Los asaltaban, los robaban, en fin. Tal vez la vía más segura era entrar por Jericó. Se llegaba a Jericó, que era la parte más baja, y luego de Jericó comenzaba a subirse hasta Jerusalén. Como les dije, Jericó está aproximadamente 300 metros bajo el nivel del mar y dista de Jerusalén unos 27-28 kilómetros. Pero en ese periodo tan corto hay una gran subida. ¿Por qué? Porque Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar, pero Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar. De allí los salmos y los cánticos que dicen, allá suben las tribus del Señor, haciendo referencia a esa subida que hay que hacer para llegar a Jerusalén. Ahora bien, los mendigos de la zona, de la ciudad, muy inteligentemente sabían en qué lugar estratégico ubicarse. Era la ocasión del año, llamémoslo así, para ellos, porque aprovechaban el gran número de peregrinos que pasaban por allí en la época de Pascua. Por lo tanto, ellos escogieron, no cuando la gente iba llegando a Jericó, la gente iba llegando, a lo mejor iba deseosa de llegar para descansar, sino por el contrario, cuando la gente iba saliendo de Jericó. ¿Por qué? Porque al salir de Jericó, la gente va con calma, va despacio, no van corriendo y muchos se detienen, descansan un poquito, luego reprenden el camino, y ese era un lugar, esa salida, esa subida hacia Jerusalén, saliendo de Jericó, era un lugar muy estratégico, muy propicio para que todos aquellos mendigos pudiesen colocarse allí a pedir limosna. Y la época les favorecía. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pascua estaban ellos obligados en cierta forma a ayudar al pobre, a ayudar al necesitado, de modo que era la ocasión del año, por así decirlo, para los mendigos. Ahora bien, en cuanto a la parte cronológica del evangelio de hoy, entendamos que el evangelista San Marcos siempre nos presenta a Jesús en constante movimiento, y su proyecto es hacer el recorrido de Jesús hasta llevarlo a Jerusalén, donde va a morir, donde va a entregar su vida. Aquí llegamos a la parte, a la etapa final. Sería la última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Nos narra el evangelio que llegaron a Jericó. No se nos dice qué pasó en Jericó, si hizo algo en Jericó, en absoluto. Simplemente nos dice que saliendo de Jericó, allí en esos sitios estratégicos que los mendigos tenían señalados, allí Jesucristo oye que alguien le llama. Y es importante que nosotros veamos algunos detalles muy significativos para poder entender y comprender bien el evangelio. ¡Jesús!
Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Este ciego que grita, no sabemos cómo se llama. Sabemos el nombre del papá, Timeo, pero no sabemos el nombre de él. Se nos dice Bartimeo, pero Bartimeo significa hijo de Timeo. Por lo tanto, pudiésemos decir que era como el apellido, pero no tenemos el nombre de la persona. Por eso, cuando se nos dice en la Biblia, o cuando en la Biblia no se coloca el nombre de una persona, nos quiere indicar que es la ocasión propicia para que nosotros coloquemos allí nuestros propios nombres. Es decir, que ese ciego puede ser tú. Este ciego está sentado al borde del camino, es decir, no hace nada. Tiene pies y no camina, tiene brazos y no trabaja. Está allí dependiendo de la generosidad de la gente. Es un inútil. Este ciego perdió la vista, pero no perdió la audición. Y al oír hablar de Jesús, él se angustia, se desespera, y es cuando comienza a gritar, porque sabe que ha llegado para él su salvación. La gente lo manda a callar, pero a él no le importa. A él lo que interesa es no desaprovechar la oportunidad del que va pasando. Y comienza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no es hijo de David. Pensaban que el hijo de David, es decir, iba a ser el Mesías que iba a llegar con fuerza, con poder, a restaurar todo de Israel, así como había hecho David, que había reunificado las 12 tribus de Israel y es más, les había dado como capital a Jerusalén. Pero todo a raíz de guerras, peleas y a raíz de la fuerza. Al decirle hijo de David, lo está catalogando como el común de la gente lo esperaba, como un Mesías que llegara a imponerse por la fuerza al gobierno. Jesús no es hijo de David, Jesús es hijo de Dios. Ahora bien, Jesús se detiene y lo manda a llamar. Notemos que la llamada no llega directamente a oídos del ciego, no. Estos son los intermediarios que van a decirle, ánimo, Él te llama. Es decir, allí está la función y el papel de muchos de nosotros que podemos hacerle llegar a las otras personas la palabra y la voz de Dios. Se nos dice que el ciego arrojó el manto. Arrojar el manto quiere decir me desprendo totalmente de esta vida que llevo para entregarme a una nueva vida. Es una de las condiciones que Cristo pide. Anda, vende lo que tiene y déselo a los pobres. Es decir, un total desprendimiento. Lo único que tenía el ciego era su manto y allí es capaz de desprenderse de lo que tiene por seguir a Jesús, porque para él ha llegado su salvación. Él va donde Jesús. Jesús no va donde él. Muchas veces nosotros esperamos que Jesús siempre venga hacia nosotros. No, haz un esfuerzo, encamínate a la iglesia los domingos, encamínate a escuchar la palabra de Dios, encamínate, muévete un poco. A veces somos muy ágiles para otras cosas y muchas veces menos para las cosas de Dios. ¿Cómo nos pesa? ¿Cómo nos cuesta? Qué larga es la misa, decía alguien, y le respondió Monseñor Escrivá de Balaguer, la misa no es larga, es tu amor el que es corto. Jesús se dirige al ciego con las mismas palabras con las cuales se dirigió a Santiago y a Juan. ¿Qué quiere que haga por ti? Hoy el Señor te preguntaría a ti, me preguntaría a mí, ¿qué quiere que haga por ti? Seamos inteligentes y sepamos pedir cosas que realmente nos ayuden a acercarnos a Él y a un crecimiento espiritual. Cuando el ciego se encuentra frente a Jesús, no le dice rabí, como le dicen al común de los maestros de la época. Le dice raboní, que significa un título honorable para Dios. Es decir, ya aquí el ciego entendió que Jesús no era hijo de David, sino que era hijo de Dios. El encuentro con Jesús es el encuentro con la vida. Ahora se le complica la vida al ciego. Aquella persona que abre los ojos a la luz de Cristo, su vida cambia totalmente. Su vida no será fácil, será difícil. ¿Por qué? Porque tiene que revisar sus malas costumbres. Tiene que revisar sus amistades que le edifiquen y no que le perjudiquen. Tiene que revisar sus costumbres, buenas costumbres y no malas costumbres. Deberá administrar muy adecuadamente su propia vida. Nosotros, los discípulos de Cristo, en cierta forma estamos buscando esa luz, ustedes mismos. El hecho de que se dediquen durante toda la semana a verme durante 10 minutos quiere decir que estás interesado, quieres crecer, quieres ver esa luz de Jesucristo. Y ciertamente es la palabra de Dios que va entrando y penetrando en su vida hasta el punto que poco a poco comenzará a iluminarse. Quiera Dios que nosotros esta semana tengamos la actitud del ciego. Que el Señor nos dé la luz para nosotros también seguirlo como lo siguió el ciego. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana llena de luz y de vida espiritual.